porque, Señor, tenemos contentamiento en nuestros corazones de venir un día más y regocijarnos en tu presencia, alabándote y dándote la honra y la gloria a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Señor, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres Padre, el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Amén. Por lo tanto, merecedor eres, Padre, de que nosotros te alabemos con todo nuestro corazón, Padre. Señor, con lo que tú nos das, nosotros te adoramos, te alabamos en espíritu y en verdad, Señor. Te damos la honra y la gloria, Padre. Y te pedimos, Padre bendito, que prepares el corazón, Señor, de mis hermanos y el mío, Señor, para recibir tu palabra, Señor, santa y bendita, Señor, para que tú vengas haciendo la obra en cada uno de mis hermanos, Padre. Y la honra y la gloria, Padre, es para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a su palabra. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice el versículo 27 del libro de Hebreos, capítulo 9. Dice, ¿ya lo hallaron? No. Andan muy lentos ahora. No lo dijo. Es que no nos habías dicho, hermano. Hebreos 9:27. Somos cristianos, no lo encontramos. ¿Hecho? ¿Qué dijo? Hebreos 9, 27 y 28. Son los últimos libros. Hombre, es que no veo lo de... Transmitiendo aquí desde Iglesia de Dios Mi Familia, desde Houston, Texas, con el pastor Jesús Ceniceros y la congregación. Ahora sí. Amén. Está bien que vamos a estar aquí un buen rato, pero apúrenle. Dice la palabra 9:27. Amén. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y hermano, si nosotros venimos a la iglesia es con una esperanza, ¿verdad? Porque se nos ofrece una salvación y por lo tanto si estamos reunidos unánimes, como dice su palabra, esperamos que Él venga por su iglesia. Amén. Esperamos que Él aparezca por su iglesia. Y eso, hermanos, de acuerdo a cómo van caminando las cosas, no tarda mucho. Aleluya. El Señor Jesús está pronto a venir. Está pronto a venir. Amén. No tengan miedo. Manifestaciones. El Señor Jesús está pronto a regresar, hermanos, por su iglesia. Amén. Hoy es el día que le festejan allá afuera a ese animal. Pero nosotros, hermanos, le festejamos a nuestro Dios todos los días que tenemos la oportunidad y que nos reunimos aquí. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Aleluya. Jehová Dios, Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Por si pensaban otra cosa, a Él servimos. Entonces, hermanos, de la manera que está establecido, como dice su palabra, que los muertos, ¿verdad?, mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, como leíamos, ¿verdad?, pero lo vamos a llevar también para que entienda. Vamos a ir al libro de Oseas. El libro de Oseas, hermanos. Oseas capítulo 4, hermanos. Y ahí vamos a mirar en el versículo 6 cómo la gente de nuestros antepasados, muchos se perdían
muchos se siguen perdiendo, ¿verdad? Por no ponerle atención a la palabra de Dios, al manual de Dios, que es el que nos da la corrección a nuestras vidas. Amén. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Mire nada más, Tremenda por palabra. olvidarse, por no leer, por no ponerle atención a la palabra de Dios, el Señor desecha a las personas, las desecha. Y no solamente al que no puso atención, también a sus hijos. ¿Qué fue lo que pasó con nosotros, con nuestros antepasados? Ellos no pusieron atención, se quedaban ¿con qué? Con las tradiciones que les imponían en lo que ellos creían, y nos las venían imponiendo a nosotros, ¿verdad? Y nos hacían creer cosas que en realidad no eran verdad. Por eso el pueblo está como está. En México la gente está sufriendo, en Centroamérica, mire todo lo que está pasando con los éxodos que vienen hacia acá de otros países. ¿Por qué? Porque desecharon la palabra de Dios, la hicieron a un lado, no quieren nada con Dios, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor todavía tiene misericordia, todavía está dando tiempo de que la gente se arrepienta, pero la gente, hermanos, no quiere entender, no quiere escuchar la palabra. Yo le compartí hace rato a Marlon, el taquero, y yo le decía: oye, ¿y si le hablas a tu cuñada? Porque ya no está su esposa ahí, ahora está su cuñado. Dice: es que no quiere nada, dice. Yo le digo y ella me saca la vuelta, y luego está escuchando música del mundo. Yo le digo: bueno, pues un día se va a dar cuenta, y esperamos que no sea demasiado tarde. Amén. Porque Cristo, hermanos, no tarda en venir. Aleluya. Ya hasta huele uno la presencia de Jesucristo aquí en la tierra cuando sea levantado, cuando venga y suene la trompeta. Entonces, en el libro de Hebreos leíamos, hermanos, si no quiere va a ir para allá, no vaya, nomás se lo vuelvo a dar otra pasadita. Dice: y de la manera, el versículo 27, y de la manera, dice, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido, hermanos, una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. ¿Dónde va a aparecer por segunda vez? En las nubes. En las nubes. Amén. Eso lo encontramos en el libro de Primera de Tesalonicenses. Vaya para allá para que lo vea con sus propios ojos. Tesalonicenses. Hace poquito que lo leímos, no tiene mucho. Tesalonicenses capítulo 2. Los muertos, hermanos, no salen al menos que Jesús les hable. Amén. Los muertos no salen si hasta que Jesús les hable, hasta que suene la trompeta, ahí van a levantarse los muertos. Amén. Los que murieron con Él. Amén. Los que le recibieron. Dice que saldrán, ¿para qué? Para vida eterna. Y los que no, para condenación, y van a salir, dice, para vergüenza y condenación. Para eso van a salir, para que los manden allá donde tienen que ir. Amén. Pero ahorita lo vamos a leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 16. Permítame. 4. Perdón, el capítulo 4. Andaba en otro lado.
capítulo 4, versículo 16 al 18. ¿Ya lo hallaron? Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ve? Al trompetazo, los muertos en Cristo resucitan primero, hermanos. Y luego dice: y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, hermanos, si en muchas iglesias no están alentando con estas palabras al pueblo, No están haciendo nada. ¿qué les espera? Nada. Ponga atención, ¿verdad? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos que ser obedientes, hermano, a la palabra. Obedientes a los decretos, a los estatutos, a los mandamientos que el Señor dejó, ¿verdad? Porque dice que nos tenemos que santificar cada día más. El que sea santo, santifíquese más. Se trata de ir creciendo en santidad, hermano. No amenorando, sino creciendo, ¿verdad? Porque el Señor va a venir, y va a venir como ladrón en la noche. No va a avisar. No va a mandar a alguien a decir: oye, ves, avísales un mes de anticipación que ya voy a ir. No, el Señor viene como ladrón en la noche. Así que si no está uno preparado, lamentablemente, hermano, Ahí se queda. ahí se va a quedar. Amén. Y a eso me llamó el Señor a mí, a hablarles con la verdad. Muchas veces cala, muchas veces duele, pero la verdad del Señor es la verdad del Señor. Y el que le quita, a veces el Señor nos da unos textos y aparecen unos que ni a mí me gustan, ¿verdad? Porque a veces también le dan a uno, La verdad duele. pero yo no lo puedo quitar. Yo le digo: Señor, bueno, pues a mí me tocó y ahí duele y ahí cala, pero ahí es donde hay que trabajar, Amén. ¿verdad? En esa área donde duele, hermanos, es donde hay que trabajar. Porque si no trabajamos en esa área, ahí es donde estamos mal. Ahí es donde tenemos problemas. Amén. Bien, ya miramos cuándo regresa el Señor, ¿verdad? Y cómo los muertos resucitan, pero porque Él les habla. Amén. Dice que a la final trompeta, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos arrebatados a los aires. Y ahí recibiremos al Señor, ¿verdad? Y de ahí para allá estaremos con Él por una eternidad. Amén. Pero mientras tanto, ¿qué dice? Alentaos con estas palabras, los unos a los otros. Dios les bendiga, hermanos. Mucho, mucho, mucho. Amén, amén. Ahora, Recibo. mire, hermanos, los incrédulos mueren 2 veces. Los inconversos mueren 2 veces. Nosotros pasamos de muerte a vida. Así dice su palabra, ¿verdad? Nosotros pasamos de muerte a vida y ellos mueren doble. Doble condenación, doble dolor, doble ardor, les va como en feria. ¿Por qué? Por no haber creído a la palabra del Señor. Y ahorita lo vamos a mirar, hermanos. Vamos primeramente al libro de Lucas. Lucas. Lucas capítulo 9. ¿Se acuerdan cuando Jesús llama a uno de los discípulos y le dice: ven y sígueme? Y dice que a ese muchacho se le acababa de morir su padre. Lo estaban velando, estaban listos para enterrarlo. Estamos hablando de los muertos, hermano. ¿Me entiende? ¿Por qué?
porque la gente está confundida, no capta lo que en realidad la palabra de Dios dice. Necesitan un buen maestro como el mío. La honra y la gloria es para el Señor solamente. Amén. Amén. Lucas capítulo 9, versículo, vamos a leer del 57, hermanos, al 62. 57 al 62. 9. Sí. 57. 57 al 62. Amén. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otros: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Haga una pausa ahí. Aleluya. Deja que los muertos entierren a los muertos. El Señor, estamos vivos, ¿verdad? Pero en realidad el Señor, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él nos mira muertos. Él ya nos ve muertos, sin esperanza. Amén. Él ya nos ve desahuciados. Ahora, cuando nosotros, hermanos, venimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿verdad? Ahí se produce algo tan hermoso, hermanos, tan lindo, que pasamos de muerte a vida. Y vamos para allá para que lo comprenda. Pudiera darle más explicación de esto, pero luego se alarga mucho. Pero como es palabra de Dios, palabra de Dios. Amén. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo, déjame ver. Ya llegué. ¿Dónde ando? Juan. Este anda fallando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Primera de Juan 7. No, es que apunté mal apunté mal el capítulo. Deja ver. No, ese lo tengo mal, hermano, se los debo. Se lo debo. ¿Cómo me fui a equivocar, hombre? Vamos a ver de qué versículo. Primera de Juan. Juan 7, digo, Juan 7. Bueno, pero dice que nosotros, ¿verdad? Cuando recibimos al Señor Jesús, dice el versículo, me acuerdo, dice que hemos pasado de muerte a vida. Pero apunté mal el capítulo en el versículo este. ¿En cuál dice eso? Quisiera encontrarlo, hermanos, para que lo lean, pero deje ver si Primera de Juan 3:14. es 3:14, hermana. Primera de Juan 3:14. Sí, ahí está, hermana, ahí está. Amén. Sí, yo puse 13 y es 3:14. 3:14. Lo tenía mal. Sí. Dice, nosotros, lea desde el 13. Dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. El que no ama. Dice,
en que no amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte. Imagínense, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Entonces nosotros estamos vivos, ¿verdad? Pero sin Cristo estábamos muertos. Y no pasamos por muerte, hermanos, sino que pasamos de muerte a vida y luego de vida a vida eterna. Amén. Estamos vivos en la tierra y nuestro cuerpo va a ser ¿qué? Transformado, glorificado y a vivir una eternidad, hermanos, en el cielo, al lado de Cristo. Amén. Y los incrédulos, hermanos, ellos mueren 2 veces. Doble condenación, doble juicio, doble dolor, doble sufrimiento, doble de todo. Por no haber creído a la palabra, ¿verdad? Y eso, hermano, lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Váyase al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Ahí lo va a leer con sus propios ojos. Ya los míos no sirven, necesito plástico. Ahora, Señor, reprenda a Satanás y a todos sus demonios en el nombre de Jesús. ¿20 qué, hermana? Bueno, perdón. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15. ¿Y la muerte? ¿Ya lo hallaron? Amén. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda, la muerte segunda, dice ahí va. Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero ahorita las personas que ya están en el infierno, ya están en tormento. ¿Me entiende? Ya están en tormento. Ya están en el lago de fuego. Y dice que la muerte y el Hades es el infierno. La muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Y los que no se hallaron escritos en el libro de la vida del Cordero también fueron lanzados al lago de fuego. Y dice que es la ¿qué? La muerte segunda. Doble condenación. Amén. ¿Le va entendiendo? En el libro tan hermoso de la Biblia, hermanos, hay leyes de santidad y justicia. Hay leyes que tenemos que respetar. Dios escribió sus leyes, sus decretos, sus estatutos. ¿Para qué? Para respetarlos, ¿verdad? Amén. Y la persona que no lo respeta está ¿qué? Muerte. En condenación. Oh, ya. En condenación. Vamos a entrar ahorita en unos versículos, hermanos, que podemos ver nosotros, vamos a poder ver con claridad cómo el Señor dejó establecido, porque el mundo entero anda visitando a los brujos, a los hechiceros, a toda esa clase de gente, ¿verdad? Para que les diga qué hacer. Y primeramente vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31. Vamos a leer, ¿verdad? En el versículo 31 del capítulo 19 de Levítico. Y ahí empieza. Todo esto habla de las leyes de santidad, las leyes de justicia, lo que tenemos que respetar nosotros. Amén. ¿Ya lo hallaron? 19. Capítulo 19, versículo 31. Amén. Todo esto tiene que ver, hermanos, con
con el ocultismo, con la hechicería, con todo lo que la gente, hermanos, practica. Y no se dan cuenta, ¿verdad?, que están en un error. Dice el versículo 31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminados con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Imagínense cómo nos advierte, yo Jehová vuestro Dios. Dice contaminados. No contaminados con ellos, no se junten, Dice doble no O. pregunten, no vayan a consultar. Tiene dos O porque lo extiende, ¿verdad? Pero el que sigue se lo explica mejor. El doble contaminación. Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, hermanos, capítulo 18, más para adelantito, ahí donde andan otros dos libros más. Deuteronomio 18. Amén. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. Y arriba del versículo 9 dice, amonestación contra costumbres paganas. El paganismo. Amén. ¿Ya lo hallaron? Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según sus abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Oiga bien, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Queda cancelado, ¿verdad? No consultar a nadie de esta gente. ¿Y queda qué? No queda permitido, dice Jehová tu Dios. No te ha permitido Entonces, esto, Jehová. pero hay uno que resalta aquí, que dice, no consultarás a los muertos. Entonces, el rey Saúl, hermanos, cuando ¿quién ungió al rey Saúl por rey? Fue Samuel, ¿verdad? El profeta Samuel ungió al rey Saúl por rey para Israel. Aparece como el primer rey de Israel, pero en realidad, si nosotros leyéramos la historia, dice que el pueblo lo eligió, no lo eligió Dios. Por lo tanto, bíblicamente es considerado como primer rey de Israel a David. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el pueblo desechó a su rey, desechó a Jehová Dios y eligió un rey, un hombre. Y Jehová le dice a Samuel, está bien, dales lo que te piden. Ve y unge a Saúl por rey. Pero primero les dice lo que les va a hacer el rey Saúl, ¿verdad? Les dice todo lo que les va a pasar por haber desechado a Jehová Dios. Porque dice que Samuel se entristeció. Dice, no estés triste, no te han desechado a ti, me desecharon a mí. Entonces les vienen consecuencias terribles, hermano, por haber desechado a Jehová Dios como rey. Amén. Y vamos a ver ahorita cómo el rey Saúl cometió un grave error. Amén. El rey Saúl cometió un grave error, hermanos. Si vamos a Primera de Samuel, capítulo 15. Samuel, capítulo
15. Vamos a ver aquí donde Samuel unge por rey a Saúl. ¿Por qué zumba tanto esta cosa? Hay mucha bulla, ¿no? Dice en el capítulo 15, versículo 1 y 2. Bájale un poquito el negro. Ahí está. Dice, capítulo 15, versículo 1. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y le empieza a decir, ¿verdad?, que él es comisionado para que vaya y mate a todo un pueblo, ¿verdad? Y ahí es donde él desobedece, porque va y hace la mitad de lo que Jehová le dijo. Amén. Está muy larga la historia para leerla, nomás quiero que lean el principio. Entonces, él desobedece a Jehová. Amén. Y vamos a ir aquí mismo, pero al capítulo 28. Dele al capítulo 28 de Samuel, de Primera de Samuel. Amén. 28 de Samuel. En el versículo 3 dice Saúl y la adivina, ¿verdad? Samuel era más grande que Saúl de edad. ¿Ya lo hallaron? Amén. Vamos a leer solo el versículo 3. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Por qué? Porque era un mandato que Dios le había dado a través del profeta Samuel. Pero aquí el profeta Samuel ya había muerto. ¿Me entiende? Ya había muerto. Entonces, en sí, hermanos, en sí cuando el profeta Samuel ya había muerto, Dios había desechado a Saúl como rey por no haber obedecido lo que Jehová le había dicho. Pero al que le preguntaba todas las cosas era al profeta Samuel. Y al principio, cuando le preguntaban, los sacerdotes tenían puesto un pectoral en el pecho que tenían unas piedritas, una verde y una roja. Y Saúl preguntaba a Jehová y dice que Jehová no le respondía nada. ¿Por qué? Porque ya lo había desechado, hermano. Esas piedritas, una se llamaba Urín y la otra Tumín. El Urín cuando le preguntaba algo y le contestaba como diciendo, puedo ir a la guerra y voy a ganar, la piedrita alusaba verde. Ajá. Decía, ves, y te va a salir bien. Pero ya dice que no le contestaba ni por Urín, ni por nada, ni por palabra, ya lo había desechado. Entonces, ¿cómo Jehová le iba a contestar? Cuando Jehová desecha a una persona, hermanos, que dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, hasta ahí llegó. Y no hay nadie. Mire, si un brujo le hiciera algo a un hermano que ande mal, el poder de Dios, el Espíritu Santo, la oración, lo libra de aquella maldad. Pero que el Señor lo deseche, ¿quién lo va a librar? No hay poder más grande que el de Dios. Amén. Amén. Tremenda palabra. No hay poder más grande que el de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de no quedar mal con nuestro Dios. Porque si Él desecha a una persona,
está vivo, pero está muerto y condenado. Amén. Entonces vamos a leer del versículo 6, aquí mismo, del versículo 6 en adelante. Ahorita sí, como es una historia, tenemos que leer varios versículos para poder entenderlos. Amén. Dice en el versículo 6, aquí mismo del capítulo 28, vamos a leer la historia de cómo Saúl busca respuesta, pero ya no la halla. ¿Por qué? Porque ya es desechado. Ya Dios lo desechó. ¿Ya están ahí? Amén. Dice el versículo 6: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Haga una pausa ahí. Va este hombre, Saúl, y Dios no le contestó. No le contestó el Señor. ¿Y qué busca? Brujo. Busca al diablo para que le dé respuestas, hermano. ¿Me entiende? Porque es como un brujo, ¿verdad? El que le sirve el que va con un brujo es porque va a consultar al enemigo. ¿Me entiende? Entonces vamos a seguir leyendo. Entonces él le dice que le haga subir al que él le dijere, ¿verdad? Dice: y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. Dice: cómo ha cortado de la tierra a los evocadores, a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Samuel ya había muerto, hermano. ¿Y qué decía en Deuteronomio? No consultes muertos. Y el rey Saúl va y le dice: hazme venir a Samuel. Ahora póngale atención a estos versículos que siguen. Dice: y viendo la mujer a Samuel, o sea, ya lo había mandado llamar, ¿va? Dice: y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Hasta ahí lo reconoció, mire. Tú eres Saúl, el que había mandado que sacara a todos los brujos y adivinos. Ahora él iba a pedirle favor a ellos. Dice, pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Dice: ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Ponga atención ahí. He visto dioses que suben de la tierra. Dioses falsos. Si sube de la tierra, ¿de dónde subió? Del infierno. Del infierno. Amén. Del infierno. Y si subieron de la tierra, son demonios. No son espíritus buenos, son demonios. He visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, dice, y él le dijo: ¿cuál es su forma? O sea, ¿cómo se ve? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Oiga bien. Y humillando el rostro a tierra,
hizo gran reverencia. ¿A quién se le arrodilló Saúl? A un demonio. A los demonios. Y Samuel le dijo a Saúl, oiga bien, y Samuel le dijo a Saúl, un demonio le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y dice, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Dice, por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? Oiga, hasta los demonios sabían que ya se había apartado de él. Y es tu enemigo. Dice, si se ha apartado de ti, dice, y es tu enemigo Jehová. Dice, y si es tu enemigo Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Entonces, hermanos, ¿a quién se le inclinó Saúl? A los demonios. A los demonios, a los dioses que subieron de la tierra. Porque si hubiera sido un ángel, hubiera descendido del cielo. Amén. Descendió del cielo, pero no iba a descender un ángel del cielo porque le estaba preguntando a una bruja. Sí. Si ellos trabajan ¿para quién? Para Satanás. Pues sí, porque mandó traer a A un muerto. Y allá en la ley dice, no consultes muertos. Y este fue lo primero que hizo. ¿Y qué le pasó? Porque son demonios. Ya no, Dios lo desechó a él. Lo desechó y fue a pelear con los filisteos. Y cuando ya se vio que estaba vencido, dice que puso su espada y cayó sobre de ella. Porque dijo, yo no quiero que estos me agarren y me vayan a matar como ellos quieren. Se dejó caer sobre su espada y así murieron sus hijos y él todos. Por eso, desechado. Porque dice, le dijo a su escudero, mátame. Mátame. Cuando el escudero Quítame la vida. se suicidó él. Pero luego le mataron a Jonatán, que Jonatán era justo. Y luego su nieto, Mefiboset, quedó lisiado. También. O Lo sea, que decía la canción, ¿verdad? Trajo consecuencias. Y lo mismo que decía Oseas. Pero cuando tú desechaste mi ley, yo también me olvido de tus hijos. De tus hijos, de todos. Aquí vemos a Saúl desechando la ley de Jehová, donde él dijo, no consultarás a los muertos. Y él consultó. Entonces vino no solamente sobre él, sino murió su hijo Jonathan joven. Todos tus hermanos. Quedó lisiado su nieto Mefiboset. O sea, ahí es donde se dice, se dio a visitar la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Qué delicado es. ¿Cómo nos conducimos? Desobedecer, hermano. ¿Cómo nos conducimos? Porque no solamente vamos a ser dañados nosotros, sino nuestras generaciones. Nuestras generaciones, amén. ¿Verdad? Entonces ya entendimos, hermanos, que no se puede consultar ni va a salir un muerto de donde está. Entonces aquí salió Ser un demonio. Disfrazado de él. Es un demonio. Por ejemplo, cuando vas con una hechicera que en el libro ya no, cuando se va con una hechicera y que te lee las cartas o que es un demonio el que va. Espiritismo, que te dice, es un demonio y te dice tu pasado, te dice tuviste tal pareja, te dice porque ellos ven, o sea, ellos se transportan y cuando se van a tu vida. Se van a tu vida pasada, pero no es que están adivinando, sino que ellos van a tu vida, ven lo que ha acontecido y de esos, pero son demonios. No es otra cosa que un demonio. Unos son charlatanes, pero hay unos que de verdad hacen invocación a demonios. Los que han hecho pactos verdaderamente, que son brujos, que de verdad han hecho pacto con las tinieblas y han entregado su alma, sí hay demonios que les hablan. Hay demonios que les hablan y ellos hablan a través de los demonios hablan a través de ellos. Y los vídeos por más que quieran, hermano, no pueden salir de allá, porque
vayan al libro de Lucas, vamos a ver nomás el final de lo que es la historia del rico y Lázaro. De ahí no salen, hermanos, no salen. Lucas, aquí estamos. Es Mateo, Marcos y Lucas. Lucas, amén. Solamente vamos a leer 2 versículos, hermanos, y con esto terminamos. Lucas, ¿qué? Lucas capítulo 16, versículo, vamos a leer el 23 para adelante. ¿Ya lo hallaron? Amén. Dice el versículo 23, para no leerlo desde el principio. Dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, dice. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, dice, una gran cima nos está puesta entre nosotros. Dice, y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés tienen y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Imagínense, no van, no salen de ahí. Entonces de esa manera, hermano, nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que lo que el mundo festeja este día es pura mentira del diablo, puro mugrero, ¿verdad? Puro mugrero, no es nada bueno. Puras cosas que la Iglesia Católica ha inventado, cosas que nacieron en otros países y las han traído, y dejan a un lado la palabra de Dios y se van sobre tradiciones, porque son tradiciones que han traído de otros países, de otros lados. Espero que le hayan entendido, ¿verdad? Amén. Y pues vamos a comer. La hermana Irma tiene hambre desde que llegó, dice. Desde que llegué estoy haciendo un taquito, por Mande. favor. Vamos pues no vamos a orar para ser despedidos, porque vamos a una pausa y regresamos, va. Y como les digo, el que sienta, el que tenga que irse, se puede ir, no hay problema. Yo siento que no. Yo siento fe. Yo siento que no. ¿Verdad? Vamos a hacer una pausita. Y pues es que la hermana Irma tiene mucho hambre. Sí, pues. Yo un poquito, va, pero Pausa y volvemos. pausa y Oh, regresamos. ok.